Chocolate, frutos rojos, aquí solo falta el cava para hacer el postre más seductor del mundo. Hoy, pensando en los más golosos, un relleno muy original con el que vas a triunfar seguro. Lo primero que haremos para el culán es mezclar todos los ingredientes, pero, ojo, con su orden. Lo primero, la mantequilla templada, a la cual le voy a ir incorporando poco a poco el chocolate, que también he fundido. Se puede fundir o bien al baño María o bien al microondas. Mezclaremos con suavidad mantequilla y chocolate. Una vez que tenemos una mezcla homogénea, añadimos azúcar. Vamos a empezar a endulzar. El siguiente ingrediente que vamos a incorporar son los huevos. Como siempre me gusta aconsejar, cascados en un bol aparte. Si los cascamos directamente y se nos cuela una cáscara o sale algún huevo en mal estado, habría que tirar toda la elaboración. Por lo tanto, los cascamos aparte. La mezcla poco a poco empieza a coger densidad, buena señal. Y llega el momento de aportar estabilidad. ¿Cómo aportamos estabilidad? Con harina. Pero si utilizamos un colador, pues vamos a conseguir que no nos queden demasiados grumos. Tamizar la harina siempre es un buen consejo. Y llega el momento de rellenar los moldes. Es muy importante los moldes que estén previamente enharinados, es decir, primero una capa de mantequilla o aceite y a continuación espolvoreando harina por encima. Si yo hago una pequeña marca con mi dedo, se ve cómo está abajo el molde, pero esta mínima capa que hacemos nos va a ayudar a que luego podamos desmoldarlo sin problema. Primero pondremos una capa de nuestra crema e introduciremos una frambuesa. Si no tienes frambuesa, por ejemplo, pues te va a ir bien cualquier otro tipo de fruto rojo, o si no, un plátano, un trocito de plátano, un trocito de manzana, todo esto va a quedar muy rico. Vamos a ir poniendo una frambuesa en el centro y en el interior de cada uno. Si en lugar de frambuesa también, aparte del plátano, de las ideas que daba, tienes por casa un poquito de turrón, te sobró alguna cremita dulce, ideal meterla en el interior y terminar cubriendo. El horno precalentado, muy importante, entre 190, 195, incluso 200 grados sin problema. Y luego esto a la carta. Hay a quien le gusta el culán muy líquido, 4 o 5 minutos. Hay a quien le gusta un poquito más espeso, pero la gracia es que lo rompamos una vez que salga del horno en caliente y que salga todo ese chocolate líquido. Llega el momento de servir nuestros culán en caliente. Con mucho cuidado los vamos a desmoldar y a servir. No los rompas, no intentes romperlos, deja que tus comensales disfruten viendo salir el chocolate.